¿Lo va a necesitar? ¿Tú? Señor ministro, bienvenido. Bien, gracias. ¿Aquí? ¿Y una vez me pago aquí? Sí, ya lo presenté. Ah, listo, Sí, perfecto. bueno. Les pedí saludos de la frontera aquí. Ahorita le traemos agua, ¿cierto, al ministro? Sí, sí. Ya enseguida. Bueno, quisiera en primer lugar y muy especialmente saludar a todos y cada uno de los participantes en este congreso. Muy particularmente quiero agradecer al doctor Juan Martín Caicedo Ferrer por la invitación a este encuentro. Y quiero inicialmente expresar mi complacencia de estar en medio de todos ustedes, sobre todo en medio de un sector empresarial que históricamente ha sido tan importante, que es un actor relevante, digo yo, en el crecimiento y en el desarrollo competitivo de un país. Entre otras, además, por un número significativo de empresas que cumple un papel esencial en la construcción de productividad y competitividad de una nación. Si hay algo que caracteriza al gobierno y a la política pública que hemos venido construyendo, es justamente la de promover la iniciativa privada, la de animar el desarrollo empresarial, la de entender que con sectores justamente como este es que podemos generar empleo, podemos generar también crecimiento incluyente, podemos construir oportunidades para todos y podemos contribuir al logro de la equidad en el país. Y yo no puedo dejar de expresar el sentimiento y lo que viví en el día de hoy en la mañana, no precisamente en este evento porque no estaba aquí. Esta mañana tuve la oportunidad de conocer lo que es la Sociedad Portuaria de Cartagena, que creo que es un ejemplo de cómo es posible que el desarrollo de infraestructura se dé con criterios de excelencia, de tecnología, de calidad. Pero más importante aún, que ese desarrollo de infraestructura hoy soporta el crecimiento del sector del turismo, particularmente en los cruceros en Cartagena. Un espacio que hoy le aporta más de 400.000 visitantes a esta ciudad, que se han convertido prácticamente en el 50% de la población que llega en el sector del turismo en esta región, cada uno de los cuales aportando del orden de $128 por visita. Yo digo que ese es un ejemplo, y habiendo conocido la historia en los 90s, de que se pueden hacer las cosas muy bien. Y eso me llevó a un recuerdo, el recuerdo de una expresión del poeta Antonio Machado. El poeta Machado decía que hacer las cosas bien importa mucho más que hacerlas. Ustedes son un ejemplo de que también se pueden hacer las cosas bien en el sector de infraestructura. Ustedes además son protagonistas centrales de quizá una de las preocupaciones centrales sobre las cuales hemos querido construir la agenda de la cartera del Ministerio de Comercio, de Industria y de Turismo, que de entrada les digo, hemos querido que sea quizá más el Ministerio del Desarrollo Empresarial Productivo. Y hemos identificado que hay 3 propósitos centrales sobre los cuales queremos trabajar. El primero es la competitividad, el segundo es la productividad y el tercero es la innovación. Para nadie es un secreto que en los últimos 10 años nuestro país ha venido perdiendo posicionamiento competitivo a nivel internacional. En los últimos indicadores de Doing Business perdimos 6 posiciones directamente relacionadas a temas de creación de empresa, de permisos de construcción, de obtención de crédito, de pago de impuestos, de comercio transfronterizo, entre otros asuntos. Y de forma similar hemos venido también perdiendo en los indicadores del Foro Económico Mundial. Han sido 3 posiciones en los últimos años y muchas más a lo largo de los últimos 10.
en ese escenario de la competitividad, a mí hay veces me sorprende que llevamos años haciendo el diagnóstico, pero a la manera de Machado, pero al contrario, no hacemos las cosas. Y esa es la diferencia. Simplemente revisen ustedes los informes de lo que han sido los trabajos del Consejo Privado de Competitividad. Y si ustedes revisan año tras año, encuentran prácticamente las mismas conclusiones. Dificultades en innovación, dificultades en instituciones, dificultades en pertinencia educativa, dificultades en seguridad jurídica, entre otros temas. Es sorprendente, pero nuestro país se reconoce así, incluso en América Latina fue una de las naciones que tuvo el reconocimiento como ser ejemplo en la implementación de un sistema nacional de competitividad. Y sin embargo, en los últimos 3 años hemos deteriorado la posición competitiva, pero también hemos descuidado el sistema de competitividad. En ese orden de ideas y de la mano de la alta consejera para la competitividad, nos propusimos como primera tarea poner de presente que el Sistema Nacional de Competitividad tenía que estar en la agenda prioritaria del Gobierno Nacional, con el liderazgo del Presidente de la República. Justo por ello, el 5 de diciembre vamos a convocar a los sectores gremiales, al sector empresarial, pero también a todas las carteras, para que de alguna manera nos comprometamos en ese espacio a definir una agenda de desarrollo competitivo del país, a que existan compromisos con accountability, con rendición de cuentas permanente que permita que el sistema de competitividad esté allí en la agenda prioritaria de gobierno. Hoy, esta mañana tuve justamente la comisión ejecutiva, el comité ejecutivo, un comité ejecutivo donde participan ya 4 carteras. Y tuve que presentar explícitamente cuál es nuestra estrategia en 2 temas. El primero de ellos, el tema de la creación de empresa, porque la creación de empresa le pega directamente al indicador Doing Business con el cual nos medimos internacionalmente. Y también mi compromiso puntual en cómo logramos lo que yo llamo hacer la revolución de las pequeñas cosas para mejorar en los indicadores de comercio transfronterizo y de facilitación de comercio. De la misma manera, la semana pasada tomamos la decisión desde esta cartera de iniciar un esfuerzo de trabajo con todas las comisiones regionales de competitividad, porque es que el desarrollo empresarial arranca en las regiones y esas comisiones regionales de competitividad recogen el esfuerzo de los gobiernos locales, del gobernador, de los alcaldes, pero también del gobierno nacional. El camino era exactamente el mismo, que exista un espacio donde nosotros podamos definir agenda de trabajo desde la región y compromiso en lo que viene de aquí en adelante con reuniones cada 2 meses para ver cuál es el avance en materia competitiva en el orden regional. Pero claramente no para hacer un diagnóstico, sino para actuar, para tomar decisiones que permitan que el país efectivamente mejore su competitividad, mejoren los indicadores que nos comparan en este frente a nivel internacional. Yo creo que en este tema de la competitividad, ustedes vienen haciendo la tarea. Y además ustedes saben perfectamente de qué manera podemos mejorar como sector en materia competitiva, intermodalismo, conectividad aeroportuaria, calidad y conectividad vial, en fin, distintos asuntos sobre los cuales seguramente han hablado con otras carteras y con otros actores de gobierno ayer y hoy en la mañana. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que es quizá la preocupación central desde esta cartera de cara al sector de infraestructura. Y me refiero a que una de las razones por las cuales también somos débiles en competitividad es justamente la baja productividad del país. Esa baja productividad del país también explica por qué nosotros seguimos teniendo un crecimiento potencial rezagado. Porque nadie puede sentirse satisfecho si el crecimiento potencial oscila entre el 3 y el 4%. Aquí nosotros necesitamos hacer un esfuerzo gigantesco para que el crecimiento potencial del país supere el 4% o supere el 5%. Esa es quizá la única forma a través de la cual nosotros generamos capacidad de empleo, construimos también en materia de equidad. Llevamos 16 años con crecimiento anual promedio de productividad total de los factores negativa, con promedio de menos 0.21. Y el drama de esto
es que lo compensamos primero con aumentos en productividad laboral. Aumentos en productividad laboral que cada vez van a ser menos posibles con el fin del bono demográfico. O los compensamos con aumentos en productividad de capital, que son cada vez más difíciles en la medida en la cual el porcentaje de inversión de este país respecto al PIB ya incluso está por encima de muchos de los otros países de la OECD. La única forma que tenemos realmente para aumentar en productividad es incrementar esa productividad total de los factores. Con mensaje optimista, con mensaje de vaso medio lleno, la respuesta a esa preocupación, como le demuestran muchos de los trabajos que se han realizado a nivel nacional o internacional, afortunadamente está allí a nivel de firma, a nivel de las empresas. Marcela Eslava, en 2016, encuentra que una de las formas más efectivas de enfrentar ese mal de la baja productividad, incluso se atreve a hablar del 65% de la variación de la productividad, reside al interior de las firmas. Y debo decirles además que ellos no son los únicos que han llegado a esa misma conclusión. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un trabajo recientemente publicado bajo el título Firm Innovation and Productivity in Latinoamérica, reconocen que si bien la política macro y horizontal es condición para aumentar la productividad, son condiciones limitantes, son condiciones limitadas, pues al final producen beneficios relativamente estáticos. En 2015, McKinsey llega aún más lejos y dice que el 82% del potencial crecimiento anual en productividad en los países emergentes viene de actualizar empresas en buenas prácticas. Para mí, para esta cartera, la buena noticia es que la micro es hoy tan o más importante que la macro y que urge trabajar productividad a nivel de las firmas, a nivel de la pequeña y de la mediana empresa. Así que, amigos, y esa es la razón más importante por la cual le acepté al doctor Juan Martín Caicedo, es que ustedes, cada uno de ustedes, tiene un doble compromiso y doble responsabilidad en materia de competitividad de este país. La primera, porque somos o son actores claves de ese factor macro asociado al mejor desempeño logístico, a la interconexión vial, al desarrollo de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, al desarrollo férreo, de la red vial, del desarrollo de energía. Y eso todo va en la dirección de ser más productivos y más competitivos. Pero adicionalmente porque todos ustedes ya, como firmas, son protagonistas del compromiso de elevar su propia productividad. Y esa quizá es la razón más importante por la cual creo que vale la pena compartir algunas de las formas como creemos se puede contribuir a ese propósito. Este sector de construcción e infraestructura, que hoy representa el 13% del PIB mundial y el 10% o más del PIB en Colombia, tiene rezagos de productividad. A nivel internacional, en los últimos 20 años, la productividad en estos sectores crece al 1%. La economía mundial crece en productividad al 2.8% y la manufactura al 3.6%. En Colombia, la productividad entre el 2010 y el 2016 en estos sectores aumenta en 2.4%, mientras que la minería lo hizo en 6.9%. Quiere decir que aquí hay un margen evidente para mejorar en materia productiva. Y creo que la forma de elevar la productividad tiene que ser un esfuerzo compartido conjunto entre el gobierno nacional y los actores empresariales. Puntualmente, en el subsector de construcción, los estudios de Camacol y de McKinsey hablan de un sector con rezago de más de 20 años, modelos de gestión anquilosados, baja incorporación de tecnologías, baja innovación, baja apropiación de cuarta revolución industrial. Misma problemática que existe también desde la política pública, por ejemplo, en el caso puntual de la cuarta revolución industrial. Esto, entre otras, además, nos llevó en este último mes con el presidente de la República a aproximarnos al Foro Económico Mundial y llegar a la conclusión de que era indispensable que nuestro país pudiese empezar a rediseñar su política pública en función de lo que significa una política pública para cuarta revolución industrial. Eso ha llevado a que de la mano de la Alcaldía de Medellín estemos a puertas de montar en Colombia un centro de política pública o rediseño de política pública para cuarta revolución industrial.
Un esfuerzo que nos va a permitir trabajar temas de blockchain, por ejemplo, de Internet de las Cosas, por ejemplo, del tema de comercio electrónico también, del manejo de datos, información de datos, de los temas asociados a trabajos y competencias en cuarta revolución industrial. El Foro Económico Mundial nos dio la oportunidad de ser el primer centro de rediseño de política pública en cuarta revolución industrial en América Latina, siguiendo el modelo que se está desarrollando hoy en San Francisco para otras regiones del mundo. Esfuerzos como eso van en la dirección de contribuir también desde la política pública, porque aquí hay un reconocimiento mutuo de mea culpa de que entre todos tenemos un compromiso con la elevación de esa productividad. Obviamente, a este esfuerzo de mejoramientos se suman otras complicaciones, que las hemos hablado con Juan Martín. Dificultad en acceso a recursos también, falta de apoyo gubernamental. Y yo creo que allí es donde conjuntamente quisiera compartir algunos de los frentes sobre los cuales trabajamos. Hemos venido trabajando y habremos de hacerlo a continuación y que se centran en quizá el propósito central de este gobierno. Cómo construir un país con mayores niveles de equidad. Y esa equidad se relaciona con generación de empleo, con crecimiento incluyente, con oportunidades para todos y que tiene como fundamento el emprendimiento y la legalidad. En esta cartera hemos entendido que ese foco de atención de construcción de equidad tiene 5 componentes sobre los cuales queremos trabajar. El primero de ellos es promover la competitividad. Entendemos que promover la competitividad requiere hacer de la infraestructura, del transporte, de la logística, eslabones estratégicos del desarrollo empresarial. Y de allí hemos derivado 2 compromisos adicionales. El primero de ellos, que ha sido preocupación casi desde la semana que arrancamos en esta cartera, cómo facilitar el comercio internacional. No nos podemos dar por bien servidos cuando revisando las estadísticas de tiempos y de costos en importación o en exportación, Colombia en muchos casos más que duplica los costos y los tiempos de otros países, incluso de América Latina, incluso del promedio de América Latina. Es indispensable identificar una estrategia a través de la cual dar una respuesta a esa problemática. Nosotros tomamos la decisión, desde la tercera semana de gobierno, de abrir una mesa permanente de facilitación de comercio. Porque la facilitación de comercio supone un esfuerzo mancomunado de actores institucionales, INVIMA, ICA, DIAN, Ministerio del Transporte, la Policía Fiscal y Aduanera, la UIAF, esta cartera. Y en esos esfuerzos invitamos a sectores empresariales, sectores gremiales y empresarios, para que entre todos pudiéramos identificar planes de trabajo que pudieran hacer, lo que dije antes, esa revolución de pequeñas cosas que empezara a enfrentar mecanismos a través del cual se redujeran los costos o se redujeran los tiempos en el comercio internacional. Llevamos ya 7 mesas permanentes de reunión, 4 en los grandes puertos del país, 1 en el aeropuerto del Dorado también, con actores, repito, de gobierno y de sector empresarial. 110 acciones de mejora identificadas, 20% de ellas efectivamente cumplidas, pequeñas cosas, y ahora les voy a poner algunos de los ejemplos. Simultáneamente con eso, tomamos la decisión de participar activamente en esa nueva política nacional de logística, a través de ese COMPES que habrá de formularse, y como lo dije antes, fortaleciendo las comisiones regionales de competitividad. Les voy a poner simplemente un ejemplo. En el tema de puertos, tomamos la decisión que si luego de una inspección no intrusiva se necesitaba la inspección física, se tomó la decisión de hacerla de inmediato. Esa situación no era lo normal, lo que generaba inmediatamente desplazamientos de mercancías con los sobrecostos que eso significaba. Tomamos también algunas otras decisiones para que el inicio de las operaciones de normalización se hiciera desde el buque, de tal manera que se pudieran avanzar en temas de inspección documental y en algunos temas de declaraciones. Ustedes dirán, son pequeñas cosas. Cada pequeña cosa significa un tiempo definido que facilita
justamente la respuesta a esa problemática. Por eso también entendemos promover la competitividad en lo que hemos llamado Estado Simple Colombia Ágil. Una estrategia que lo que busca es enfrentar una de las preocupaciones más sentidas cuando nos hemos venido reuniendo con el sector empresarial, que nos dicen: estamos agobiados de trámites, de trabas, de dificultades, de normas obsoletas, de normas que se relacionan con la competitividad, pero que efectivamente no permiten ser más competitivos. Y en ese orden de ideas, tomamos la decisión desde la primera semana de empezar a trabajar trámite por trámite. En el primer ejercicio que recogimos del sector gremial, hablábamos de más o menos 1.900 preocupaciones. Invitamos a la ciudadanía a participar en un esfuerzo también de darnos sus ideas sobre trámites o normas obsoletas. Más de 6.000 propuestas recibimos de ese ejercicio. Y a partir de allí se hizo una realidad o una simplificación de esto para que cada una de las carteras tuviera a continuación que definir una agenda de trabajo con base en esos resultados. Pero en simultánea, esta cartera, en conjunto con la función pública y con el DNP, tomó la decisión de arrancar a trabajar sobre los trámites que ya estaban identificados y que podían ser simplificados. De allí hemos avanzado en 70 trámites intervenidos. 70 trámites que responden a problemáticas mayores o menores, pero que buscan justamente hacer la vida más fácil, que exista tiempo para hacer negocios y no para diligenciar trámites o formatos. Y les voy a poner un ejemplo, que la expedimos la semana pasada. 2 reglamentaciones referidas al sector del turismo, simplemente como ejemplo. En esa reglamentación se da solución a una problemática. Si yo soy un operador turístico, si yo era un operador turístico en Taganga, tenía que desplazarme hasta la Cámara de Comercio más cercana con el documento físico debidamente entregado, perdiendo el tiempo de lo que significa ese desplazamiento para obtener un registro nacional de turismo por el cual realizaba un pago. La solución fue: hágalo en forma electrónica, primer ejercicio. Segundo, no tiene que agregar documentos que el Estado ya tiene, luego no los agregue. Y tercero, póngale el costo a 0, porque lo que nos interesa es justamente que se formalice, que entre parte a este Registro Nacional de Turismo. Ese es solo un ejemplo de muchos más en donde se ha venido haciendo este tema de reducción de trámites. En el INVIMA, por ejemplo, se evitaron ya 1.500 trámites de modificaciones a expediente de registro sanitario en ciertos medicamentos, de los cerca de 5.000 que se hacen al año. Es un ejercicio que afecta o que beneficia casi que el 30% de los trámites. En Impulsa, para los emprendedores, logramos reducir los tiempos en los procesos de contratación de cofinanciación casi en un 30%. Son pequeñas cosas que hacen que la vida sea más sencilla para quien, como ustedes, todos los días lo que busca es generar posibilidades de desarrollo empresarial. El tercer componente es promover el emprendimiento. Colombia es hoy el país número 3 en el mundo, según el Global Entrepreneurship Index, que tiene más intención de desarrollo de emprendimiento. Es el puesto 47 entre 137 países, también en ese mismo índice con mejores condiciones para hacer emprendimiento. En el mes pasado tuvimos el encuentro más grande que haya tenido en su historia Colombia alrededor de emprendedores jóvenes. Más de 12.500 inscritos en lo que se llama Héroes Fest en la ciudad de Cali. Hay una dinámica nueva en materia de emprendimiento en este país y hay que saber aprovechar eso, entre otras además porque recoge quizá el talento más importante que tiene Colombia, o el activo más importante que tiene Colombia, que es su talento humano. Y eso significa trabajar primero en mentalidad y cultura, trabajar en construcción de clústeres asociados a emprendimiento. Todas las semanas hay una reunión de clúster en distintas ciudades del país. Ayer se hizo, por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta. Y así vamos a ir recorriendo el país contribuyendo a ese propósito. Segmentar la política de emprendimiento. No es lo mismo un emprendimiento de inicio, de sostenibilidad, que uno de alto valor agregado o que uno de oportunidad. No es lo mismo el momento de prediseño o presemilla de emprendimiento, un momento de inicio de startup o un momento de aceleración o un momento de consolidación. Es indispensable diseñar política pública y de la mano de Impulsa justamente hemos venido trabajando en esa dirección. Contribuir a ordenar el ecosistema del emprendimiento. Yo me apoyo
en buena medida en buena parte de los trabajos de los gremios. Confecámaras hizo un esfuerzo muy importante de recoger lo que el país hacía en materia de emprendimiento. Llegó una sábana de 140 acciones, muchas de ellas repetidas. Era indispensable ordenar, es indispensable ordenar ese ecosistema emprendedor. Y en esa dirección vamos y estamos construyendo un COMPES que intenta ordenar la casa en materia de emprendimiento. Pero el 50% de la problemática de emprendimiento está asociado a acceso a capital. Recogiendo el modelo de experiencias como el Fondo Yosma en Israel, tomamos la decisión de identificar un mecanismo a través del cual tener lo que se denomina en el mundo los matching grants, la posibilidad de tener recursos públicos que acompañados con recursos de fondos de capital privado o fondos de capital de riesgo pudiesen aumentar los recursos que permitan que a través de ese fondo de capital se apoye un emprendedor colombiano. Ese es un esfuerzo que seguramente arrancará en el mes de diciembre. Ya está prácticamente listo por parte de Impulsa y por parte de Bancoldex. Y el principio es cómo encontrarle respuesta a esa problemática, repito, del 50% de los problemas de un emprendedor. El cuarto componente es promover la inversión. Y en promover la inversión, yo diría que de lo que se trata es de generar una estrategia de tapete rojo en donde existan condiciones financieras, condiciones institucionales, condiciones regulatorias, condiciones también tributarias que contribuyan a que efectivamente se promueva la inversión. En el último encuentro del Colombia Investment Summit, que es el evento más importante de inversionistas de este país, se logró algo que nunca se había logrado en la historia de Colombia. 3 veces más los inversionistas internacionales que visitaron ese evento. 450 inversionistas internacionales, cuando el histórico había estado siempre más o menos en 150. Y en las experiencias que hemos tenido con el presidente Iván Duque, visitando Roma, París, Nueva York, Washington, Bruselas, en donde hemos tenido siempre un acercamiento con potenciales inversionistas para invertir en el país, entre otras además en sectores como el que ustedes trabajan. Siempre ha habido un interés especial por el país. Yo siento que este país tiene hoy una oportunidad a nivel internacional muy importante. Por las razones que fueren, hay inquietudes o incertidumbres en algunos de los países más representativos de América Latina y Colombia tiene hoy la fortuna y la oportunidad de ser un atractivo de inversión justamente para generar esta dinámica de crecimiento. En cuarto lugar, entendemos la necesidad de promover la productividad y creemos que una política industrial moderna tiene que tener 2 componentes, pero uno muy importante, y es el que debe contribuir a construir cadenas globales de valor. Se preguntarían ustedes, doctor Juan Martín, ¿cómo lograr cadenas globales de valor con la pequeña y la mediana empresa? Lo que nosotros decimos es que muchas pequeñas y medianas empresas son proveedoras de empresas que tienen efectivamente vínculos con cadenas globales de valor. Si nosotros logramos desarrollar esa cadena arriba abajo con las pymes que son proveedores de las grandes empresas, es una forma a través de la cual se generan encadenamientos globales de valor. Recogiendo la experiencia chilena, estamos en este momento montando un programa de desarrollo de proveedores, que es una estrategia a través de la cual mejoramos el comportamiento de esos proveedores de la mano de la compañía que está inserta en cadenas globales de valor. Y allí las pequeñas y las medianas empresas juegan un papel protagónico. Pensando también en las pequeñas y medianas empresas de infraestructura, en su estrategia de productividad, con el programa de transformación productiva, el PTP, vamos a trabajar en 3 frentes, que ya el presidente de la CCI conoce porque ha venido trabajándolo de la mano del viceministro de Desarrollo Empresarial. Primero, un plan de negocios, en donde se defina una hoja de ruta para todos los actores de la cadena. Segundo, una estrategia de encadenamiento a través de ese programa de desarrollo de proveedores que significa, entre otros temas, asistencia técnica y también una estrategia de emparejamiento, que básicamente es tratar de conectar la oferta y la demanda de insumos. Eso arrancó ya con el diseño de una plataforma web que busca justamente acercar esa oferta y esa demanda de insumos. Y creemos que podemos trabajar también con la CCI en el programa de fomento a compras públicas, que creemos que en este sector es un asunto central. Pero queremos hacer una invitación adicional también, y lo he dicho también al ministro de Vivienda, y lo hago también con recurrencia
a la ministra de Transporte para que este sector se vincule al programa con el cual arrancamos, con el Consejo Privado de Competitividad y con FECámaras, que hemos llamado fábricas de productividad. Este es un modelo que, a experiencia de Alemania, Francia, Marruecos y otros países en donde se ha implementado, lo que busca es trabajar al interior de la firma para mejorar en aquellas condiciones que les permitan ser productivas. Lo decía antes, el trabajo de productividad reside al interior de la firma, de la empresa. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Ya Colombia tiene una experiencia en extensionismo tecnológico, ha formado mentores que han trabajado a nivel de firma. Esas personas las vamos a enfocar para que en un grupo de empresas, arrancamos ya con 200 empresas de aquí al cierre del año, y de allí adelante vendrán 4.000, y si tengo más recursos seguramente vendrán muchas más, para que los mentores trabajen por periodos del orden de 6 meses para trabajar en aumentos de productividad. Y yo quisiera, sinceramente, que este sector se vincule también a ese propósito. La visión que tenemos desde el Ministerio de Comercio, con las entidades asociadas, con Impulsa, con Procolombia, con Bancoldex, es que trabajemos para que en el 2035 Colombia tenga una cadena de la construcción y de infraestructura altamente integrada entre sus eslabones, con altos estándares de productividad e incorporación de tecnologías que se alcancen gracias a una alta participación de empresas en 2 modelos de construcción industrializada y sostenible. Y como les decía, de la mano del Viceministerio de Desarrollo Empresarial ya identificamos 8 caminos. Primero, cómo trabajar en formalización y fortalecimiento empresarial, cómo trabajar en recursos para innovación y apropiación tecnológica, en acceso más fácil a contratación pública, en un tema de recategorización de la tradicional de definición de micro, de pequeña y de mediana empresa, que esto aplica en general también para todas las micro, pequeñas empresas de este país, un proceso de escalamiento, el programa de desarrollo de proveedores, una oferta también en asociatividad y un proceso de inserción también externa. Todo ello para lo que decía anteriormente, que es construir equidad. Creemos que en esto los empresarios aquí presentes pueden ser grandes protagonistas. Yo solo diría que el sector de la construcción, de la infraestructura, históricamente en Colombia ha sido protagonista de la reactivación. Aquí hay un compromiso no solamente con reactivar la economía, sino que fortalecer el crecimiento más allá del 4%. Y su rol además es muy importante como proveedor de bienes públicos, lo ubica en un sitio privilegiado de habilitador de la competitividad y de protagonista de ser más productivo. Justo por ello necesitamos en este como en otros sectores medianas empresas, pequeñas empresas, mucho más sólidas y más productivas. Yo creo que llega el momento, como decía el poeta Machado, de hacer las cosas bien. Y en ello creo que necesitamos estar como Gobierno Nacional y sector empresarial más unidos que nunca. Yo lo único con lo cual cerraría es que esta cartera, sin duda, como lo dije al principio, pues es la cartera de la industria, es la cartera del turismo, es la cartera del comercio, pero ante todo es la cartera del desarrollo empresarial, y quisiera que me tuvieran siempre como un eventual interlocutor de un sector que como este contribuye a que el país sea un país más competitivo y más productivo. De la mano de ustedes seremos más competitivos como país, pero como pequeña, como mediana empresa, también seremos un país más productivo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y a propósito del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE, ¿cómo afectará el sector de la infraestructura este nuevo reto para el país? Para hablar de este tema nos acompañan la internacionalista y politóloga Laura Gil, la invito a que pase al escenario, y a ella la acompañan el docente de la Universidad de los Andes, la docente de la Universidad de los Andes, la doctora Sandra Borda, y el doctor Gustavo Duncan, profesor de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Bienvenidos los tres y buenas tardes. ¿Se va a quedar allá sentada? Sí, o aquí. Porque parece que no voy a hacer presentación. Lo voy a hablar.